verdad que en el clima que se ha generado a partir de la presentación del documental y demás, el tema de hablar de la deuda me resulta complejo, ¿no? Pero creo que fue un acierto empezar por ahí para tratar de hacer un balance de estos 40 años de democracia, porque si uno se queda solo mirando el escenario institucional, a veces le viene un poco de desaliento. Y sobre todo en un momento como este, donde estamos como en un momento casi de fin de ciclo, ¿no? Porque primero hubo una coalición que nosotros sabíamos que venía para producir lo que produjo, que es el caso de la experiencia de Macri, ¿no? Sabíamos que iba a haber una devastación social, económica, productiva, cultural. Pero la verdad que teníamos más expectativas en la experiencia del Frente de Todos. Fuimos parte, somos parte, fundantes de esto. Y creíamos que había una oportunidad para muchas cosas. Es cierto que el tema se complicó, que hubo todo lo que sabemos, pandemia, un mundo complejo, la deuda, la herencia, pero la verdad es que, por lo menos la sensación que tenemos muchos es que estamos muy por debajo de lo que podríamos haber hecho. Y creo que, sin embargo, ese desaliento, que aparte es el desaliento que tiene la sociedad, porque cuando la sociedad ve que dos coaliciones que se presentan como distintas no producen efectos demasiado diferentes, lo que hay es una baja en la credibilidad del escenario institucional. Pero cuando uno mira para otro lado y mira la pelea de 50 años que nos mostró el documental para poder llegar a garantizar hacer justicia por lo ocurrido en la masacre de Trelew, y cuando uno mira el recorrido del pueblo argentino, yo creo que algo que lo que decía Cachorro, hay una capacidad de resistencia del pueblo argentino que está fuera de toda duda, ¿no? Y la verdad que la primera respuesta, obviamente parcial, a la pregunta que hacía Pablo de por qué se pudo en el tema de la cuestión de los derechos humanos, es porque hay una creación política, una energía monumental que todavía sigue y nos atraviesa y que fue capaz de pelear en las más absolutas adversidades y contra todo sin moverse un ápice del objetivo que tenía planteado. En realidad, las madres y las abuelas dieron un ejemplo que está de conducta, de ética, absolutamente intachable. Nadie puede pararse delante de ellas a decir absolutamente nada, y por estas razones que el legado ético de esa construcción sobrevive en el tiempo. Y por esas razones que año tras año, 24 tras 24, hay jóvenes que no vivieron esa experiencia y que están una generación tras otra comprometida con esa pelea. Y creo que en eso, en los intentos de democratización del movimiento de los trabajadores, en la experiencia de la recuperación de organizaciones como ATE, en la experiencia de la Central de Trabajadores de la Argentina, en las peleas de las luchas ambientales, en la increíble rebelión de las mujeres, digo, en tantas discusiones que ha llevado adelante nuestra sociedad, ahí están las pistas de lo que implica poner la energía que a esta democracia le falta para poder dar las batallas que suponen batallas tan importantes como las que estuvieron implícitas en el proceso de la disputa del movimiento de derechos humanos, porque son las batallas contra el poder. Y una de las características del movimiento de derechos humanos es que no peleó buscando poder. Yo creo que eso es importante verlo. Pelea buscando justicia. No es igual construir
una experiencia política buscando hacer justicia que construir una experiencia política buscando acumular poder. Lo que se construye es de otra manera. Desaparecen algunas disputas mezquinas que muchas veces nos hacen pelear por cuestiones secundarias y que nos retrasan significativamente en buena parte de los desafíos políticos que tenemos. Así que yo creo que mirando la experiencia de resistencia del pueblo argentino y todas y cada una de las batallas que damos permanentemente, ahí están las pistas y las claves de un proceso de la posibilidad de construir una experiencia democrática diferente. Y a fuerza de tratar de no escaparme del tema por el cual me convocaron, y haciendo también mi feliz cumpleaños para Canal Abierto y reconociendo todo el trabajo que hacen y lo importante que es, porque como bien decía Pablo, si hay una deuda pendiente de la democracia es con la comunicación y la cultura, y esta idea del periodismo de este lado es un aporte en esta pelea, y esto la verdad que es absolutamente imprescindible para todos nosotros. Pero me parece que hay un tema de la coyuntura que nos puede permitir hablar de algo que vale la pena, que es que hoy el presidente de la Nación dijo que no se va a presentar en las PASO, que no va a ir no va a disputar por la elección. Y la verdad que uno podría pensar que esto está ligado a un conjunto de presiones políticas que existían desde distintos sectores del Frente de Todos para que efectivamente esto no ocurriese, o un reconocimiento de la realidad de que, bueno, no hay mucho consenso con la gestión de él y consecuentemente no era una buena idea el tema de presentarse como candidato. Pero probablemente si ese fuese el tema central, por ahí esto hubiera sido interesante plantearlo en el seno de la reunión del Consejo del Partido Justicialista, que si la reunión no sé si hoy, mañana, y que en todo caso esto resultara como, esta definición resultara como consecuencia de esa decisión. Sin embargo, no fue así. Lo hizo hoy antes de que empezaran a funcionar los mercados. Y lo que quiero llamar la atención, porque aparte es uno de los actores que permanente y sistemáticamente ha contribuido a vaciar el proceso institucional y democrático de la Argentina, es que lo hizo en el marco de una corrida cambiaria, de un desbarajuste cambiario financiero monumental, en un contexto de presencia permanente de funcionarios norteamericanos que dan vueltas por la Argentina diciendo lo que tenemos que hacer, y en un contexto donde más allá de lo que hace la oposición, agitando la posibilidad de que haya un estallido ya mismo que le salte en la cara al gobierno, lo hace en el marco del rumor de la salida del ministro Massa. Un ministro de carácter, yo diría, plenipotenciario, que en realidad asumió en el contexto de otra crisis cambiaria, la de junio del año 2022, en donde saltó Guzmán por allí, y en donde el resultado fue una suerte de instalación de Massa en el centro del tablero institucional del país, desplazando de alguna manera al presidente de la Nación a funciones protocolares. Y en realidad, si uno se fija hoy, lo que acaba de ocurrir, el resultado es que el presidente Alberto Fernández había quedado enganchado con la posibilidad de un cambio de ministro a partir de la reunión que había tenido con un experimentado hombre vinculado al poder económico, que es Antonio Aracre, hombre de la corporación transnacional Syngenta del agronegocio, y con quien habían conversado sobre un plan económico que tenía algunas diferencias instrumentales con el actual. Y en ese contexto, el resultado de la decisión de Alberto Fernández, planteada antes de que empiecen los mercados, es una consolidación del ministro Massa. ¿Y quién es Massa? Massa es aquel hombre que, en un momento donde se le hizo ver al gobierno del Frente de Todos
que existía la posibilidad del precipicio y que efectivamente se podía caer el gobierno, se lo hace ver a través de un golpe de mercado, ¿no? El poder económico tiene la capacidad de imponer condiciones de terror para disciplinar a la sociedad y a los gobiernos. En ese contexto se actuó de manera resignada, resignando la gestión en manos de una persona y de una fuerza, como es el Frente Renovador, cuyas características son dos: su profundo vínculo con los principales grupos económicos locales de la Argentina y su fuerte vínculo con los Estados Unidos. Y en realidad pusieron a alguien que hizo dos cosas a partir de allí. A partir de allí se corrió ya esa suerte de acuerdismo ingenuo que tenía con los factores de poder Alberto Fernández y Martín Guzmán, y pasamos a la etapa de la subordinación expresa a esos intereses. Subordinación que tenía que ver, en el caso del fondo, con vanagloriarnos de sobrecumplir las metas de este acuerdo inflacionario que logró que la Argentina pasara del 50% a más del 100% anual de inflación. Y subordinación también a los dueños de la soja, ya sean productores, acopiadores, exportadores, que en realidad con el soja 1, el soja 2, el soja 3 recibieron lo que buscaban y presentó como programa de incremento exportador lo que eran concesiones a la extorsión. Es más, el último soja 3 que están planteando y que dice que viene a resolver el problema de la sequía, en realidad están buscando los mangos de la cosecha anterior que mantienen retenidas y que son 4.500 millones de dólares que deberían haber liquidado y no liquidaron. Y en lugar de nosotros penalizarlos, disciplinarlos, los premiamos. ¿Por qué planteo esto? Porque este señor queda consolidado para controlar la conducción del Frente de Todos y de su gobierno de acá al fin del mandato, a partir de esta definición. Y ciertamente viene transformando al Frente de Todos y a su gobierno en una variante más del ajuste. Y la verdad que la idea de que siendo una variante más del ajuste, una suerte de mal menor frente a la salvajada de Juntos por el Cambio o del fascismo libertario, la verdad que lo único que hace es asfaltarle el camino a la posibilidad de que estos sectores puedan tener que ver con producir lo único que pueden producir, que es el colapso de la sociedad argentina. Y en este sentido creo que este señor, con tanto vínculo en los Estados Unidos, nos permite reflexionar sobre un tema, y ahí voy al tema de la deuda. Lo que no se ha entendido acá es que la deuda que tomó Macri con el fondo no fue una deuda más con el Fondo Monetario Internacional. No fue un crédito stand-by más. Fue una deuda, un crédito con contenido geopolítico que le dio los Estados Unidos y que para eso violentó todas las reglas del fondo para garantizar no la campaña de Macri, sino el control del gobierno que seguía. Por eso le dieron el dinero a Macri, pero todos los vencimientos que eran evidentemente inafrontables se pusieron en el gobierno de Alberto Fernández. Y por eso, en el acuerdo que hace Alberto Fernández, se establecen controles y condicionalidades que controlan la política económica argentina del futuro gobierno hasta el 2034. Ese control geopolítico tiene que ver con la disputa que hay en el mundo de hoy por áreas de influencia entre Estados Unidos y China. Argentina es un país que tiene potenciales vínculos, reales vínculos y potenciales vínculos con China. Para Estados Unidos es vital que Argentina no se salga del redil. Y por eso este crédito, con el efecto de controlar el destino de la política económica, lo que hace es permitir que la Argentina siga discutiendo exclusivamente con los Estados Unidos su futuro. Por eso puede venir el presidente de la autoridad nuclear a decir que el desarrollo nuclear en la Argentina, Tucha 3 y lo demás, no se puede hacer con China. Por eso vienen a decir que el polo logístico de Ushuaia no tiene que tener financiamiento chino. Por eso vienen a decir que Vaca Muerta, el litio y el agua y la formidable dotación de recursos naturales de nuestro país no son un problema de seguridad nuestro, es un problema de seguridad de ellos, como dijo Laura Richardson en más de una ocasión.
Y por eso vienen a plantear que el equipamiento en defensa, cuando querían comprar los aviones caza chinos, nuevos, JF-17, no se puede, deben hacerlo con los aviones caza JF-16 usados, norteamericanos, y que van a ser dados de baja por la Fuerza Aérea Dinamarquesa. Lo que está en juego en el tema del endeudamiento es entender que este no es un problema financiero, nunca lo fue. El endeudamiento es un factor de dominación sobre el conjunto de nuestra sociedad. Y es en ese lugar donde hay que ubicarlo para abordarlo de manera integral y políticamente, dando la batalla que hay que dar, con la persistencia que hay que darla y organizando la fuerza necesaria para poder llevarla adelante. Todos sabemos que si la Argentina tiene y quiere llevar adelante lo que permita mejorar la vida de nuestro pueblo, necesita poner en marcha un shock de ingresos a través de un proceso de distribución del ingreso y empalmarlo con un programa de sustitución de importaciones para reconstruir el patrón productivo del país. Pero nada de esto se puede hacer si nosotros no replanteamos la relación en materia de deuda, cancelamos el acuerdo con el fondo y desacoplamos la economía argentina del vínculo nocivo que tiene con el capital financiero. Y no se puede hacer si no disciplinamos el comportamiento del poder económico. No puede ser que una persona que no tiene techo y ocupa un predio, lo pasen por encima con la policía, y estos que en realidad lo tienen todo y que acumulan producción y exportaciones que producen divisas, pongan en vilo al país sin ningún tipo de consecuencia de ninguna naturaleza. Existen las normas, hay una ley penal cambiaria que debería adecuarse para penalizar este tipo de comportamientos. Hay un modo diferente de manejar el mercado cambiario, que es decretar la emergencia cambiaria para facultar al Estado a fijar precios y cantidades sin tener la zozobra permanente de todos los días el nombre de un mercado libre que manejan ellos. Todas estas cosas pueden hacerse, pero para poder hacerse se necesita creer en serio en que la democracia no es un conjunto de instituciones vacías, que lo que necesitamos es conjugar el verbo democratizar, que es imprescindible entender que la democracia es el proceso permanente de participación de la comunidad en las decisiones y que hay que refundar la institucionalidad para hacer posible sostener con un shock de democratización las transformaciones que este pueblo necesita. Bienvenido, Canal Abierto, es parte de la lucha, las herramientas están en todos los campos de la discusión de la sociedad, están en la discusión de los trabajadores, en la pelea por la justicia, en la pelea por la comunicación y en la pelea institucional. En 2023 tenemos que tratar de que no decaiga, hay que garantizar que no vuelvan los que pretenden llevar a la Argentina al colapso. Hay que garantizar las condiciones políticas para hacer posible que cancelemos el acuerdo con el fondo. Y hay que hacer posible también poner en el centro de la futura política del país la recuperación de las condiciones de vida de un pueblo que mientras vio crecer un 4.500% la deuda, vio crecer también 1.000% la pobreza en nuestro país. Un verdadero derrumbe social. Y esto cuando dicen que no se puede, se puede. Y lo dicen las generaciones tras generación que sin haber vivido el momento del genocidio, todos los 24 nos dicen que podemos seguir peleando por un país distinto. Muchísimas gracias a todas, a todos.